Buenas tardes. El día de hoy les hablaremos acerca de la materia Trastornos neuropsicológicos del aprendizaje. El tema que les diremos es el sistema funcional de la lectura, escritura y el cálculo. Mis compañeros de equipo son Brittany Dayana Hurtado Banda, Karen Daniela Serna Ramírez, José Gael Limón Cruz y Paula Estefanía Villarreal Cruz. Nosotros somos compañeros de segundo grado, del grupo C. Proceso de la lectura. El primer proceso es obtener la información y esta la obtenemos mediante las cortezas sensoriales. Continuamos creando un significado y este lo creamos a partir del lóbulo temporal. El tercer proceso es formar abstracciones y esto lo hacemos en el córtex prefrontal. Por último, hacemos las pruebas activas y esto se encuentra en la corteza motora. En el lóbulo occipital empieza este proceso de lectura, y es el que se encarga de reconocer los estímulos visuales, así como las caras y las formas. Se encuentra en las áreas de codificación ortográfica y fonológica. ¿Sabías que la corteza visual que se encuentra en este lóbulo se especializa y se vuelve más precisa para poder reconocer las letras? Aquí también se encuentra el giro angular. En el lóbulo frontal se realiza el reconocimiento morfológico. Aquí se reconocen las letras que forman las palabras para después poder identificarlas. Cuando vemos una palabra, se activa la corteza visual y se transfiere al giro angular, que como anteriormente se mencionó, se encuentra en el lóbulo occipital y el córtex visual. Se encarga de fusionar la información que viene de ambos ojos, y el giro angular hace la interpretación del lenguaje humano al procesar y asignar un código común para la información visual y auditiva recibida. En el lóbulo temporal se convierte en una representación fonética que es enviada al giro fusiforme anterior, pasando entonces a regiones temporales y frontales, como el área de Wernicke, donde se accederá al significado y comprensión de las palabras. Área de Broca. Hace una conversión grafofonológica, participa en la producción del habla y se activa durante la lectura silenciosa o en voz alta. Durante la lectura silenciosa en el cerebro se generan patrones de pronunciación similares a los de la lectura en voz alta. Área de Wernicke. Reconoce la palabra atendiendo a su aspecto. En el lóbulo parietal se utiliza principalmente para el manejo de la simbología de letras y de números, y este nos da la capacidad de comprender el lenguaje escrito. De asociación. Temporio parieto-occipital. Se trata de un área de asociación que se encarga de integrar la percepción visual, auditiva y somática. Está situada en el gran espacio de la corteza parietal y occipital, cuyo límite anterior corresponde a la corteza somatosensitiva, el posterior a la corteza visual y el lateral a la corteza auditiva. Ahora explicaremos cómo se lleva a cabo el proceso de escritura. Bases neurológicas. El sistema de escritura depende del funcionamiento del cerebro, y al tratarse de una actividad tan compleja, son muchas las áreas cerebrales implicadas. Gracias a ciertos estudios se ha logrado identificar algunas zonas cerebrales que se relacionan con la escritura. Exner dijo que las lesiones en las zonas posteriores de la segunda circunvolución frontal izquierda, que corresponde al área 6, producía alteraciones en la escritura a mano. Y de Gerine que las lesiones en la circunvolución angular, que es el área 39, provocaba alteraciones en la ortografía. Incluso áreas 37 y 39 trabajan juntas para la ortografía, y área 39 puede también transformar grafías a morfologías. La escritura al dictado activa la zona temporal posterior a la izquierda, área 37. En esta área se encuentran las redes responsables del procesamiento ortográfico. La programación motora de la escritura a mano produce activación en el surco intraparietal izquierdo, así como en la zona promotora dorsolateral izquierda y del área motor suplementaria. Y finalmente, los componentes léxico-semántico de la escritura dependen de la zona posterior inferior del lóbulo temporal izquierdo, área 39, y los componentes periféricos y motores dependen de redes neuronales que se extienden por el surco intraparietal, lóbulo parietal superior, la zona dorsolateral y área premotora. Y después está la escritura creativa, que tiene áreas responsables de cada proceso. Primero está la planificación.
Es la recuperación de la información en la memoria a largo plazo. Depende fundamentalmente de los lóbulos frontales y más específicamente en la zona prefrontal. Después está reglas sintácticas. Las reglas sintácticas mediante las cuales se construyen las oraciones dependen fundamentalmente de la zona perisilviana, especialmente del área de Broca. Recuperación léxica. Para la recuperación de la forma gráfica de las palabras distinguimos la vía léxica y la vía subléxica. Y finalmente, los procesos motores dependen de redes que se extienden por amplias zonas que comprenden la parte superior de los lóbulos parietales. Y ahora hablaremos sobre algunas de las rutas de escritura. Vía subléxica. Analiza y descompone la palabra oral en los diferentes fonemas que la forman y después utiliza la conversión de fonema a grafema para codificar cada fonema con el signo gráfico que lo representa. Fundamental para aprender a escribir y su buen uso asegura el éxito en la escritura de lenguas transparentes. ¿Qué es lo que pudiera ocurrir si esta vía se encuentra alterada? Cuando un niño tiene esta ruta alterada, tendrá demasiadas dificultades para aprender a escribir cuando aún no tiene demasiada práctica lectora y al escribir palabras largas. Lo habitual es que cometa muchos errores de precisión, como omisiones, sustituciones o inversiones, y que le cueste afianzar las correspondencias entre letras y sonidos. Vía léxica. La utilizamos para escribir palabras que tenemos almacenadas en nuestro almacén léxico ortográfico de forma directa. Para tener almacenada la representación ortográfica de una palabra, es necesario haberla leído anteriormente. Esto es fundamental para la correcta escritura de palabras con ortografía arbitraria y palabras irregulares. Y cuando la ruta léxica está alterada, tendrá enormes dificultades con la ortografía arbitraria, pues no conseguirá almacenar la forma ortográfica de las palabras, aunque las lea con mucha frecuencia, y también tendrá dificultades para la escritura en otras lenguas no transparentes. Escritura al dictado. Comienza con el análisis de los sonidos. Esto nos permite identificar los fonemas componentes de la palabra. Después pasamos a reconocer la palabra representada en el léxico auditivo. El léxico auditivo es el almacén de las palabras orales. Desde el sistema semántico se activa la forma ortográfica almacenada en el léxico ortográfico. Esta forma ortográfica se retiene en una memoria a corto plazo denominada almacén grafémico o nivel de grafemas, desde donde se comenzarán los procesos motores. Y luego están escrituras al dictado con palabras poco conocidas, que en este caso se comienza de igual forma por la identificación de los fonemas, para después pasar por el mecanismo de conversión acústico-fonológico. Se recupera la pronunciación de los sonidos, se retiene en el almacén de fonemas. El mecanismo de conversión de fonemas, grafema, se encarga de transformar en cada sonido en la letra. Esas letras se mantienen activadas en almacén grafémico dispuestas para ser escritas. Y es cuando aparece la falta de ortografía de sustitución de un grafema por otro que tiene la misma pronunciación. Y para aquellas palabras que se desconoce su escritura, primero comienza por la identificación de fonemas, después el reconocimiento de la palabra en el léxico auditivo y el acceso al sistema semántico. En vez de activar el léxico ortográfico, activa el léxico fonológico, como si fuese a pronunciar la palabra y también los fonemas. Este convierte los fonemas en fonemas a través del mecanismo de fonemas grafemas. Y finalmente hablaremos un poco del cerebro en el cálculo. Nuestro cerebro ante problemas matemáticos necesita de distintos procesos para encontrar una solución. Asimismo, distintos autores explican distintas formas en que nuestro cerebro adquiere o desarrolla distintas estructuras para la resolución de operaciones aritméticas. Tales son estructuras conceptuales, sistemas de comprensión o las zonas cerebrales. En el tema El cerebro aritmético del libro Neurociencia Educativa, el autor
cita 3 ideas relevantes, donde una es la organización del pensamiento, la segunda es cambios en las estructuras cognitivas en distintas edades y por último la tercera es que un 60% sigue estas bases, un 20% más rápido, mientras que el otro 20% es más lento. A la edad de 4 años, los niños han desarrollado dos importantes estructuras: cantidad global, basada en el cálculo perceptual, mientras que contabilización es representada por la correspondencia 1 a 1. Asimismo, a los 6 años se da cuenta de la magnitud que representan los números, así como saber que 7 es mayor que 5, y de igual forma les permite adentrarse a las sumas y restas simples. Alrededor de los 8 años comprenden el valor del lugar y pueden resolver mentalmente problemas de dígitos dobles y saber cuál es mayor que otro, es decir, reconocer las unidades de decenas. Ya para la llegada de los 10 años, los niños pueden traducir horas a minutos y determinar cuál de los dos periodos de tiempo es más largo. En el subtema La multiplicación del libro Neurociencia Educativa, se explica que dentro de la multiplicación existen distintos factores implicados. Tales son: memoria asociativa, la cual nos permite establecer conexiones entre datos fragmentados; los patrones de reconocimiento, los cuales detectan la semejanza rítmica de dichas cantidades cuando las decimos en voz alta; y por último, el lenguaje, es el cual donde empleamos el lenguaje para recordar las tablas, creando diferentes entradas que difieren entre sí. La solución a los problemas de cálculo se recupera de una tabla memorizada, principalmente almacenada en la memoria a largo plazo. Sin embargo, en la memoria de trabajo no se produce ningún cálculo ni procesamiento. Hay 3 razones del por qué sucede esto. La primera es el orden de adquisición de las competencias aritméticas, es decir, adquirir primero la suma, después la resta y así sucesivamente. Después tenemos la exactitud de nuestra representación mental de un conjunto de elementos. Desciende rápidamente a medida que aumenta el número de los mismos. Es decir, reconocer que 5 más 2 es 7, más sin embargo 5 por 2 es 10. Por último tenemos la aparición de dígitos menores con mayor frecuencia en los problemas. Aquí se ve reflejado el uso de unidades tales como el 1 al 5. Y bueno, esto fue todo del sistema funcional de lectura, escritura y cálculo. Muchas gracias por habernos escuchado y adiós.